Alabado Jesús. Amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta hora maravillosa. Tu hermano en Cristo, una vez más, Heriberto Méndez González, por aquí para compartir la poderosa palabra del Dios viviente. En esta ocasión voy a estar hablando de Lucas capítulo 21. Si usted tiene la Biblia cerca, es importante que usted corrobore por las Escrituras lo que yo voy a estar predicando, enseñando o disertando en esta hora, porque yo creo que usted no le debe de creer a ningún predicador que no tenga base bíblica para probar lo que está enseñando. Muchas veces la gente se deja llevar por lo que oyen, pero no van a las Escrituras, o sea, no van a la palabra, no corroboran por la Biblia para ver si lo que está diciendo ese hermano tiene base bíblica o no tiene base bíblica. Pero vamos a ir a la palabra en Lucas capítulo 21, verso 5 en adelante. Dice la palabra: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. O sea, aquí había gente que estaban hablando positivo del templo que había en Jerusalén, porque el templo de Jerusalén es uno de los templos más hermosos y lujosos que nunca había tenido el pueblo de Israel, que fue construido por Salomón, aunque después fue nuevamente reconstruido, pero era el templo que Dios le había inquietado. Dicho sea de paso, David deseaba hacerle casa a Jehová, Dios no se lo permitió, y su hijo Salomón hizo el templo. Y dice la palabra que esta gente que hablaban de que el templo estaba adornado, o sea, el templo estaba hermoso. Mira, mi hermano, era un templo, era algo serio el templo que había en Jerusalén. Dice la palabra que estaba lleno de piedras hermosas. ¿Cómo serían las piedras de este templo que había allí en Jerusalén? Dice la palabra que Jesús le dijo a aquella gente: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Me llama también la atención porque esta gente hablaban del templo, porque el verso que antecede a esta inquietud de estas personas que estaban hablando positivo del templo, dice la palabra que allí estaban los ricos y echaban de lo que les sobraba, pero había una viuda, dice la palabra, muy pobre, escúcheme bien, que dio todo lo que tenía, porque ella no tenía más nada, dio todo lo que tenía. Sin embargo, aquella gente que eran unos ricos daban de lo que les sobraba. Y en base a ese evento, esta gente hablaron bien del templo, y entonces Jesús le dice a aquella gente: de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, me llama la atención porque, escúcheme bien, la pregunta que le hacen a Jesucristo. Aquí no especifica que fueron los discípulos, pero en el libro de Mateo especifica que los discípulos le hicieron la pregunta. Le dijeron: Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Escuche bien la pregunta, escuche bien a la audiencia, los que están escuchando a Jesús, que son los discípulos, y juntamente con los discípulos habían judíos que estaban alrededor de Jesús. Pero me llama la atención porque la pregunta que hacen los discípulos, que le hacen a Jesucristo, es en base a la expresión que él utilizó. ¿Cuál fue la expresión de Jesús? Que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús estaba hablando del templo de Jerusalén, y a su vez Cristo estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. Y en base a lo que Jesús comentó, dice la palabra que los discípulos despertó en ellos la curiosidad y le preguntaron a Jesús: ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? O sea, los discípulos no le están preguntando a Jesucristo cuándo será el fin del mundo. Escuche bien la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Los discípulos le preguntan al maestro: ¿cuándo va a suceder estas cosas y qué señal habrá? Dice la palabra que entonces Jesús les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. El tiempo estaba cerca para los discípulos, estaba cerca para aquella generación. Escucha con cuidado porque Jesús está hablando específicamente sobre aquella generación. Le está hablando a la gente que vivía en aquella generación.
Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿El fin de qué? Escúcheme bien. El fin del mundo. Mire, mi hermano, Jesús no está hablando del fin del mundo. Jesús está hablando del fin del templo, del fin de Jerusalén. Ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero Jesús, cuando está hablando del fin, no está hablando del fin del mundo. ¿Sabe gente que están por ahí hablando del fin? El fin del mundo. Estamos en los últimos días. Esto pronto se acaba. Estamos en los días finales. Cristo habló del fin. Sí, pero ¿de qué fin está hablando Jesús? Jesús estaba hablando del fin de Jerusalén. Eso lo vamos a ver más adelante. Vuelvo y repito, Jesús utiliza estas expresiones en base a la pregunta que los discípulos le hacen de la destrucción del templo. Que no se te olvide eso. Alabado Jesús, porque tenemos que dar la enseñanza de una manera correcta, de una manera responsable, para que usted pueda entender con claridad a lo que yo me refiero en esta hora. Y dice la palabra: entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero ante todas estas cosas os echarán mano. ¿A quién? A los discípulos, y los perseguirán. Conocemos las escrituras cómo los discípulos fueron perseguidos por el imperio romano, mi hermano. Nerón se encargó de hacerle la guerra a los discípulos y a aquellos que seguían a Jesús. Dice la palabra que los iban a perseguir, los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Podemos hablar de Pedro. Pedro fue encarcelado. El apóstol Pablo fue encarcelado juntamente con Sila. Los discípulos fueron encarcelados, dice la palabra del Señor. Y seré llevado ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. O sea, como quiera que sea, ellos estaban en persecución, pero a pesar de que estaban perseguidos o iban a ser perseguidos, ¿verdad? Porque todavía no estaban bajo esa persecución, Dios iba a estar con ellos. Cristo le iba a dar palabra de sabiduría. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ellos fueron ¿qué? Aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo. Dice la palabra, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea que Dios los iba a guardar, porque lo importante de esto es que Dios promete guardar nuestra alma. Bendito Jesús. Podrán hacer de nuestro cuerpo lo que la gente quisiera. Si hubiese persecución, dicho sea de paso, en otros lugares hay persecución en contra de los creyentes, pero el alma pertenece a Jesús. Somos propiedad de Dios, mi hermano. Dice la palabra que con vuestra paciencia ganaré vuestras almas. Ahora, escuche el verso 20, que es donde yo quiero entrar en detalle para que usted pueda entender con claridad la enseñanza bíblica. Pero Jesús le dice a los discípulos: pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En otras palabras, ahí era el fin. Porque antes de la destrucción de Jerusalén, Cristo le dio las señales a los discípulos, que se la acabo de leer ahí, así rapidito, a vuelo de pájaro. Dice la palabra, voy a ir nuevamente al verso 9. Y cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea, todavía no era el fin, pero en el verso 20 dice la palabra: pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahí era el fin de Jerusalén. Ahí va a ser el fin del pueblo de Israel como nación, mi hermano. Jesús está hablando de ese fin, porque vuelvo y repito, si volvemos nuevamente al verso 7,
Dice la palabra que aquella gente, los discípulos, los que estaban alrededor de Jesús, le hicieron la pregunta en base a lo que él expresó en el verso 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, en el verso 20, Jesús está hablando de esa destrucción. Está hablando de la destrucción del templo y está hablando de la destrucción de Jerusalén. Escúcheme bien, pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, escúcheme bien, los que estén en Judea, huyan a los montes. Si este juicio es un juicio mundial, hablando del globo terráqueo, si este juicio hubiese sido un juicio para el globo terráqueo que mucha gente está esperando, pues no hace sentido que el Señor te diga a ti, huye a los montes. Pues si el juicio es mundial, ¿para dónde vas a correr? ¿En dónde te vas a refugiar? Mira, mi hermano, el juicio era contra la ciudad de Jerusalén. Y como era en base a esa ciudad, dice la Biblia, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, ellos querían salvarse, tenían que huir de aquel lugar. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. O sea, no podían entrar a la ciudad porque la ciudad iba a ser destruida. Porque estos son días de retribución. Escúcheme bien. Alaba. Estos son días de retribución. En Mateo dice, porque habrá gran tribulación como nunca la ha visto antes, ni la habrá. Cuando la Biblia habla de la gran tribulación, cuando la Biblia me dice a mí en el verso 22 de Lucas, porque estos son días de retribución, está hablando del pago que Dios le iba a dar al pueblo de Israel, especialmente a la ciudad de Jerusalén. No está hablando de una gran tribulación que viene en el futuro. Alaba. Hay gente que están esperando la gran tribulación. Y hay creyentes que dicen, ¿y la iglesia pasará por la gran tribulación? ¿Se quedará la iglesia en la gran tribulación? Es que cuando Jesús estaba hablando de la gran tribulación, señores, no estaba hablando de 2000 años después que vendría una supuesta gran tribulación. Jesús está hablando de la gran tribulación que iba a acontecer en el pueblo de Israel. Solamente en la ciudad de Jerusalén, en el pueblo de Israel, con los judíos, obvio. Dice la palabra, porque estos días son días de retribución. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Jesús no está hablando de una gran tribulación que viene en el futuro. Y usted escucha a los ministros preguntándose, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿O será la iglesia arrebatada a la mitad de la tribulación? No está hablando de una tribulación futura, mi hermano. Jesús está hablando de los días de retribución, de la gran tribulación que iba a padecer el pueblo de Israel en el año 70 específicamente, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Todo lo que se escribió en la Biblia, todas las profecías que apuntaban a la destrucción de Jerusalén, todas se cumplieron al pie de la letra. ¿Cómo yo lo sé? Porque Cristo lo acaba de decir en el verso 22, para que se cumplan todas las cosas, y todas son todas, mi hermano. Escúcheme bien. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas, todo lo que estaba escrito que apuntaba a la destrucción de Jerusalén, que apuntaba a Jesucristo, todo se cumplió. Y escucha el verso 23, dice, mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿La ira sobre qué pueblo? Sobre el pueblo de Israel. No está hablando de la ira de Dios que va a caer sobre el mundo, sobre el globo terráqueo. Ahí está hablando del pueblo de Israel, mi hermano. Más claro no canta un gallo. Alaba. Eso es un dicho bien común en el pueblo. Más claro no canta un gallo. Pero hay gente que no quieren entender porque es que tienen el futurismo metido en la mente, metido en las venas, metido en los tuétanos y no quieren ver la claridad del texto. Mi hermano, no hay que tener mucho conocimiento escritural exagerado, por decirlo así. Simplemente el Espíritu Santo abre el entendimiento y si usted no puede entender algo tan sencillo como eso, mi hermano, yo creo que
Hay que orar por usted, bendito Jesús, para que el Señor le dé entendimiento. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y el verso 25 dice la palabra, entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando habla de la tierra, de nuevo, no está hablando del globo terráqueo, está hablando del pueblo de Israel. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando la Biblia habla que verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, yo hice un video anterior que se titula La venida del Hijo del Hombre. Ahí yo lo expliqué con detalles a qué se refiere la Biblia cuando dice y verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. No lo voy a explicar aquí con detalle porque en mi video anterior ya yo lo expliqué con detalle. Usted puede ir a ese video y puede salir de duda. Amén, gloria a Dios. Dice la Biblia, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Dice, también les dije una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Mira, mi hermano, la higuera no es Israel. Hay gente que dicen que Israel es la higuera de Dios. Que cuando Israel rebeldeciera como nación, entonces esa generación no pasa sin que todo acontezca. La Biblia no está diciendo eso. Cuando la Biblia habla de la higuera, está dando una ilustración de las señales que Jesús le dio anteriormente, que se las acabé de leer rapidito, pero no está hablando de la nación de Israel como tal, bendito Jesús. Está hablando de las señales que Jesús le habló a ellos que anteceden a este texto bíblico. Dice la palabra, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Y escucha el verso 32, que es un verso que la gente lo coge secuestrado. Escúcheme bien. Secuestran el texto bíblico y se lo traen para el futuro. Escúcheme bien. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué generación está hablando Cristo? Cristo está hablando de la generación del primer siglo, de aquella gente que estaba allí con Jesús hablando con él. Esa era la generación que iba a ver las señales, pero la gente no puede entender este texto bíblico, los evangélicos, y lo utilizan y se lo llevan al futuro, pero no está hablando del futuro, está hablando de aquella generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. O sea, cuando Jesús estaba hablando de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, era que los dichos afanes de esta vida, de este mundo, que no ahogaran precisamente lo que ya Jesús les había hablado para que ellos estuvieran alerta, porque les iba a llegar ese día en particular, bendito Jesús. Dice, porque como un lazo, dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. De nuevo, cuando la Biblia me dice a mí que vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, no está hablando del globo terráqueo. No está hablando de Puerto Rico, no está hablando de Cuba, de Santo Domingo, no está hablando de los países, no está hablando de la nación americana, no está hablando de África. Mencióneme a cualquier nación, Alaska, donde usted pueda mencionarme alguno. No está hablando del globo terráqueo, mi hermano. Está hablando del pueblo de Israel. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este texto en particular lo considero sumamente importante
porque en el pueblo del Señor este texto ha sido malinterpretado. Escúcheme bien. La palabra en Lucas, capítulo 21, ¿verdad? Que estoy aquí desglosando. Ese verso 36 que yo acabé de leer. Escúcheme bien, en los manuscritos comúnmente aceptados donde la Reina Valera traduce. ¿Cómo lo traduce la Reina Valera? Que seáis tenidos por dignos de escapar. Lo que acabé de leer ahora mismo, porque estoy utilizando la Reina Valera precisamente. Esta Biblia lo traduce de la siguiente manera, vuelvo y lo repito: seáis tenidos por dignos de escapar. Ahora, en las traducciones que siguen de manera fiel al texto griego, la palabra que se encuentra es la palabra katiskuo. Escúcheme bien, la palabra katiskuo, que se traduce en la Nueva Versión Internacional de la siguiente manera. Se traduce: podáis escapar. Ahora, en la Biblia de las Américas, escúcheme bien, se traduce de esta forma: tengáis fuerzas para escapar. Y en la Biblia versión moderna se traduce como logréis evitar. Me llama la atención porque la palabra katiskuo, que acabé de repetir nuevamente, es una palabra griega que implica tener fuerzas para escapar, implica podéis escapar, implica logréis evitar. Me llama la atención lo siguiente, escúcheme bien con mucho detenimiento y con mucho cuidado. Lo voy a leer nuevamente en la Reina Valera. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando la Biblia me dice a mí que sean tenidos por dignos de escapar, escúcheme bien, la Biblia de las Américas lo traduce: tengáis fuerzas para escapar. Escapar de que ahí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, ahí no está hablando del rapto de la iglesia. Hay gente que creen que ese es el rapto, especialmente el pretribulacional que se predica en muchas congregaciones. No está hablando del rapto. Cuando la Biblia me dice a mí que tengas o seas tenidos por dignos de escapar, es que tenían que escapar del día del juicio de Dios sobre Jerusalén, porque ellos podían haber creído en Cristo, pero si no estaban alerta para saber las señales, y cuando ellos vean a Jerusalén rodeada de ejército, ellos tenían que salir corriendo. Cristo se lo dijo: huyan a los montes. O sea, ellos no se podían dormir, ellos tenían que estar alerta para cuando llegara ese día, tuviesen fuerza para escapar. Cuando habla de escape, está hablando de que ellos tenían que huir y salir de la ciudad para poder entonces tener vida, bendito Jesús, y no morir en esa destrucción. Pero no está hablando del arrebatamiento, no está hablando del rapto de la iglesia. La gente cree que es el rapto. Ahora, para darle el beneficio de la duda, lo voy a poner de esta forma. Escúcheme bien. No se me vaya ahora en esta parte del video, por favor. Para que usted se le quite la duda, o para darle a usted el beneficio de la duda, ¿verdad? Porque no quiero esforzar el texto bíblico, sino que quiero traerlo con claridad. Supongamos que Jesús está hablando ahí del arrebatamiento de la iglesia, ¿ok? Supongamos, está hablando del rapto. Lo voy a leer de nuevo, pero con la visión del rapto. Escúcheme bien, o con la mentalidad de que hay un rapto en ese momento. Vela pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Te pregunto, ¿nosotros somos dignos porque somos justificados por la fe en Cristo, o somos dignos por la cantidad de oración que nosotros tengamos? De nuevo, ¿yo soy digno porque soy justificado por la fe en el Hijo de Dios? ¿O yo me hago digno por mis propias obras con la cantidad de oración que yo haga? Porque eso es lo que está diciendo ahí. Dice: orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar. Porque si es el arrebatamiento de la iglesia, si es el rapto, pues ya somos dignos. Yo no tengo que orar para que el Señor me lleve. Yo lo que tengo es que agradar a Dios y, escúcheme bien, y aunque como humanos nosotros fallamos, ya Dios nos hizo dignos por medio de Jesucristo, ya somos salvos. O sea, usted no va a ser salvo hoy y mañana, como usted oró poco, ya usted no va a ser salvo. Somos salvos porque ya somos justificados por la fe, ya Cristo nos hizo dignos. Pero ahí dice que tienes que orar para ver si logras
entrar en la categoría de digno para que puedas volar. ¿Acaso ya Cristo no nos hizo dignos? ¿Acaso Cristo, escúcheme bien, no nos hizo aceptos en el amado? ¿Acaso nuestros nombres no están inscritos en el libro de la vida? Si el creyente genuino, verdadero, es salvo por la sangre de Jesucristo, por la fe en el Hijo de Dios, mire mi hermano, si se muere se va con Cristo. Y si viene el rapto, que predican mucha gente, también se va en el rapto. ¿O acaso yo me tengo que ir en el rapto si oro mucho? Ah, no, pero si oras poco te quedaste. Pues tienes que orar mucho. Porque si ese texto se refiere al rapto de la iglesia, está diciendo que tienes que orar mucho, que tienes que estar alerta. O sea, que Él me va a llevar si yo estoy como. O sea, ¿cómo usted mide eso? ¿Qué cantidad de oración? ¿Qué cantidad de vela? Y vela estoy hablando de velar, bendito Jesús. ¿Cómo yo puedo medir eso? ¿Cuál es la cantidad? Porque cada cual Dios le ministra de una manera diferente. No todos somos iguales. No todos oramos la misma cantidad. No todos tenemos la misma capacidad de hacer esto, de hacer aquello. Bendito Jesús. Pero muchos dicen que tienes que estar orando si quieres escapar. Yo escuché en el pasado que decían que si usted no oraba 1 hora, usted no se iba en el rapto. Porque tienes que orar. Ahí lo dice, mira, ahí lo dice. De nuevo, ahí no está hablando del arrebatamiento. Ahí no está hablando del rapto de la iglesia. Ahí está hablando de aquella gente que estaban en aquella generación y Jesús le dijo que estuviesen alerta, orando, pendientes para que sean tenidos dignos de escapar. ¿Cuál era el escape? Huyan a los montes. Porque si se quedaban en la ciudad iban a perecer. Cristo lo dijo en el libro de Mateo. En aquella noche 2 estarán en el campo, 1 será tomado y otro será dejado. Miren mi hermano, uno iba a escapar y otro iba a ser tomado por el ejército romano, bendito Jesús. A muchos se los llevaron como esclavos, otros murieron en aquella invasión, bendito Jesús. Cristo lo dijo: cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, sábete entonces que su destrucción ha llegado. Por lo tanto, en el verso 36, cuando la Biblia me dice a mí: velad pues en todo tiempo orando, para que seas tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre, lo que se refiere a este texto específicamente es que tengáis fuerza para escapar. Había que escapar, mi hermano. ¿De qué forma? Tenían que huir a los montes. El que esté en la azotea no vuelva para coger su capa o su pertenencia, tenía que salir corriendo. No había tiempo, mi hermano, ni de respirar ese día. Pero Cristo le dio las señales y después le dice: todavía no es el fin. De nuevo, ¿de qué fin? Del fin de Jerusalén, del fin del templo, porque Israel rechazó a Dios, negó a Cristo y el juicio de Dios le cayó encima en el año 70, mi hermano. Alaba. Pero la gente dice: no, unos serán tomados y otros serán dejados. El rapto, ahí no está hablando de rapto, mi hermano. Ahí está hablando del ejército romano que iba a atacar a Jerusalén. Y los que iban a ser tomados eran los que iban a perecer. Y los que iban a ser dejados eran aquellos que pudieron escapar de la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, el texto dentro de su contexto está bien claro en esta enseñanza bíblica. Yo no sé cómo la gente se empeña en decir que ese es el rapto. Ahí no está hablando del rapto, no está hablando del fin del mundo, está hablando del fin de una era, está hablando del fin de Jerusalén, porque de nuevo, las expresiones de Jesús fueron en base a lo que los discípulos le preguntaron. Y los discípulos le hicieron esa pregunta a Jesús en base a lo que él expresó del templo. Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Bendecido sea el Señor Jesucristo en esta hora. Así que te dejo con esa disertación de la palabra y recuerda que Cristo habló claro de la destrucción de Jerusalén. No está hablando de rapto, no está hablando del fin del mundo. Pero es bien fácil sacar ese texto fuera de contexto y hacer una película de Hollywood.
Por lo tanto, no hagamos películas, mi hermano. Vamos a ir a la palabra, vamos a ser responsables con las Escrituras. Así que Dios te bendiga y será un placer nuevamente estar contigo en otro video, si así el Señor lo permite, porque seguimos escudriñando las Escrituras. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.